Algunos creen que en la actualidad las empresas, y particularmente las sociedades anónimas multinacionales, gobiernan el mundo. Pero resulta difícil creer que cualquier organización pueda domar las vastas barreras naturales de Sudamérica. Sin embargo, una compañía creyó que lo haría. Construyendo un gaseoducto de más de 1.500 millones de euros desde Bolivia, que atravesara el continente sudamericano, hasta llegar a la costa atlántica del Brasil. Y llevando gas por los 6.500 kilómetros del gaseoducto más largo del mundo, desde el extremo de la Patagonia hasta la capital de Argentina, Buenos Aires. Tales proyectos son un ejemplo de la ambición del capitalismo moderno, pero son únicamente posibles gracias a la invención de las sociedades accionariales. Si en el siglo XVI surgió una revolución causada por dinero y por el crédito, y en el XVII nació el mercado de bonos, el siguiente paso del ascenso del dinero fueron las sociedades accionariales de responsabilidad limitada. Pero la capacidad de las empresas para transformar nuestras vidas dependería de otra innovación: del mercado de valores. El precio que la gente está dispuesta a pagar por las acciones de una compañía nos indica el dinero que esperan ganar con ellas. Pero tal como hemos comprobado en meses recientes de desórdenes financieros, los mercados de valores pueden convertirse en mercados de horrores. El futuro siempre es incierto, pero somos muy dados al exceso de optimismo. Cuando los precios de la bolsa de Nueva York suben colectivamente, es porque los inversores están poseídos por una especie de euforia colectiva. Según la frase que hizo célebre el primer presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, se debe a una exuberancia irracional. Las bolsas son como las burbujas de jabón, nunca se sabe cuándo van a estallar. La exuberancia fue especialmente irracional y el estallido especialmente doloroso para la compañía que quería llevar a cabo aquellos grandes proyectos en Sudamérica. Enron se convirtió en el mayor fraude empresarial de la historia moderna de América. Pero no fue el primer escándalo financiero, pues las acciones y valores existían desde hacía 400 años. Las oscuras prácticas que acompañaron esas transacciones perviven y han sido la principal causa de la crisis financiera que padecemos en la actualidad. ¿Libros manipulados? ¿Acciones infladas? Eso ya se ha estado haciendo durante siglos. Y nada mejor que la historia de las burbujas de la bolsa para demostrar lo poco que los seres humanos aprendemos del pasado. El poder del dinero. Burbujas en el aire. Entre las muchas maravillas de Venecia se encuentra una de las reliquias más sorprendentes de la historia de las finanzas. En honor y memoria de John Law de Edimburgo, el más distinguido tesorero de los reyes de Francia. Aquí es donde descansa el hombre que inventó las burbujas bursátiles. Un escocés ambicioso, convicto de asesinato, jugador compulsivo y fallido genio financiero. No solo fue responsable del primer boom y caída de los valores, sino que indirectamente dio paso a la Revolución Francesa. Hubo un tiempo en el que John Law poseía la cuarta parte de lo que hoy en día es Estados Unidos, solo para perderla en el primer gran crack de la historia. Desde Edimburgo hasta Ámsterdam, París y Nueva Orleans, para acabar en Venecia, la vida de Law es la clásica historia del boom y del crack. Y además es una historia que se repite con frecuencia. Escondido en los sótanos del Museo Estatal de Luisiana, se encuentra el único retrato conocido de John Law. Aquí está.
con esa mirada adusta y ávida que se dice que caracteriza a los escoceses ambiciosos. La senda que llevó a Lowe de la oscuridad a la fama y a la notoriedad es la que muchos jugadores de bolsa han seguido desde entonces. Lowe nació aquí, en Edimburgo, en 1671. Era hijo de un orfebre con fortuna y heredero de la finca de Lauriston. En 1694, cuando vivía en Londres, Lowe mató a un hombre en un duelo por una mujer y fue sentenciado a muerte. De alguna manera escapó de la prisión y huyó a Ámsterdam, una ciudad perfecta para pasar desapercibido. En la década de 1690, Ámsterdam era la capital mundial de la innovación económica. Para financiar la guerra contra España, los holandeses crearon una de las primeras loterías nacionales, y para proteger a sus mercaderes crearon el primer banco central del mundo. Pero el invento que más influiría en Lowe, sin duda, fue el de las compañías. Las compañías ya existían 100 años antes de que Lowe llegara a Holanda. Él apareció en un momento en que los comerciantes recorrían el mundo desde Manhattan hasta el Cabo de Buena Esperanza. Pero fue Asia el primer objetivo de la expansión comercial holandesa. ¿Por qué? Las Indias Orientales eran muy atractivas gracias a especias como la pimienta, el clavo, la nuez moscada, el jengibre. A los europeos les encantaba dar sabor a su comida, pero además servían para conservar los alimentos. Tradicionalmente llegaban a sus hogares a través de la ruta de las especias, pero los holandeses querían traerlas por mar en menor tiempo. El penetrante aroma de las especias se convirtió en el perfume del dinero. Este cuadro nos muestra el viaje de una de las primeras expediciones holandesas a Oriente. La inscripción dice: 4 barcos partieron hacia Bantam para traer especias y fundar oficinas comerciales. Regresaron ricamente cargados a los muelles de Ámsterdam. Zarparon el 1 de mayo de 1598 y volvieron el 19 de julio de 1599. El comercio de las especias con Oriente era tan rentable que la construcción de un barco como este se pagaba con un solo viaje. Pero como la travesía era muy larga y arriesgada, ya que tenían que doblar el Cabo de Buena Esperanza, los mercaderes tuvieron que unir sus recursos y compartir riesgos. Como resultado, se crearon 6 empresas de las Indias Orientales. En 1602, presionadas por el gobierno holandés, esas 6 compañías se fusionaron para formar la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Y esta es la carta original en la que se hace constar que la compañía gozaría del monopolio del comercio desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Estrecho de Magallanes, casi medio mundo. La estructura de la nueva entidad era muy original. El capital de la compañía estaba dividido de manera desigual entre las grandes ciudades holandesas. Se invitó a los ciudadanos a participar en la nueva aventura mediante aportaciones económicas. Esta inversión era en realidad la parte más innovadora. Este maravilloso cuadro pertenece a la familia de uno de los fundadores de la Compañía de las Indias Orientales, Dirk Bass. Por 6.000 florines, él y otros participantes se convirtieron en los directores de la compañía, los Biwinghebers. Después de 1606, quien invirtiera en la Compañía de las Indias Orientales recibía una acti, una acción, o como diríamos ahora, una fracción del capital social, una participación en las futuras ganancias de la empresa. Aquí vemos el primer certificado de una acción emitido por la primera compañía multinacional, exactamente hace casi 4 siglos. Tres años más tarde, Bass y el resto de directores decidieron que los accionistas no podrían recuperar el dinero de su inversión, pero podrían vender sus acciones a otros inversores.
Inmediatamente nació el mercado para las acciones de la compañía, el primer y auténtico mercado de valores. Esta modalidad cambió para siempre el mundo de las finanzas, ya que el precio de las acciones pasó a ser decidido por las leyes de la oferta y la demanda, por compradores y vendedores. Y como pudo comprobar el renegado escocés John Lowe con el comercio de las acciones, los primeros accionistas del mundo se hicieron muy ricos. En 1610, la primera compañía bursátil, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, se disponía a conquistar el mundo con su nueva carta, sus accionistas y un próspero mercado para sus acciones. Pero literalmente tendría que pelear mucho para sobrevivir. Después de establecer una cadena de factorías y almacenes en el sur de Asia, desde Java hasta la India, la compañía tuvo que mantener a raya a la competencia de los españoles e ingleses. Con 40 barcos de guerra y un ejército de 10.000 soldados, los directores de la Compañía de las Indias se convirtieron en los primeros corsarios empresariales. Para la compañía holandesa, la potencia de fuego y el comercio exterior iban de la mano. Pero la clave de su éxito no solo eran los cañones como estos que llevaba el Batavia, el orgullo de la flota. Como todas las grandes empresas, combinó economías de escala con los costes reducidos de sus transacciones y con la información que le proporcionaban sus empleados y agentes. El Batavia era a la vez un buque de guerra y una empresa multinacional. La nueva empresa con su nueva red era más eficiente. Por eso en la década de 1620 consiguió el monopolio virtual de la exportación de especias de Asia a Europa. La primera multinacional del mundo consiguió que sus accionistas se hicieran muy ricos. Estoy mirando el primer registro de accionistas de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y cada persona que aparece se hizo rica. Si invirtió en la compañía 1.000 florines cuando fue creada en 1736, su inversión llegó a valer 7.000. Durante su vida financiera, la empresa pagó un dividendo del 16,5% anual como media. Virtualmente todos los beneficios pasaron a los accionistas. La inversión original que hizo Dirk Bass de 6.000 florines se transformó en una fortuna de 500.000 florines. Para John Lowe, que pasaba desapercibido en Ámsterdam después de escapar de la horca en Londres, la Compañía de las Indias Orientales fue toda una revelación. Lowe vivía de lo que ganaba en el juego, pero estaba fascinado con la relación de la compañía en sus espléndidas oficinas en el Hoogstraat con el cercano mercado de valores, donde se comerciaban las acciones de la compañía en el Banco de Ámsterdam. Pero el sistema financiero holandés no parecía estar completo para John Lowe. Según Lowe, a los holandeses les faltaba una o dos cosas. Por un lado, le parecía una tontería que la compañía restringiera el número de acciones cuando había un mercado tan ávido de ellas. Lowe también estaba sorprendido con el conservadurismo del Banco de Ámsterdam, que había creado un sistema interno que permitía hacer transferencias sin dinero, pero sin embargo no había emitido papel moneda para el público. Lowe empezó a concebir una idea totalmente revolucionaria para modificar las instituciones que había conocido en Ámsterdam. Solo había que combinar el monopolio empresarial y un banco público para que desaparecieran las barreras económicas. Lowe se dispuso a implantar un nuevo sistema financiero en una nación que estaba ajena a todo. John Lowe llegó a París en 1716.
había decidido que Francia sería el laboratorio ideal para el mayor experimento de la historia del mercado de valores. Pero, ¿por qué Francia le brindó una oportunidad? La respuesta es que la situación fiscal de Francia pasaba por un momento desesperado. El país cargaba con una enorme deuda pública a consecuencia de las guerras de Luis XIV. Cuando el rey Sol murió en 1715, el duque de Orleans, regente del rey Luis XV por minoría de edad, se encontró con un país al borde de su tercera bancarrota en menos de un siglo. Era la oportunidad perfecta del disidente Lowe, el economista autodidacta que había desarrollado sus teorías entre un casino y la bolsa. La ambición de Lowe era revivir la confianza económica en Francia creando un banco basado en el modelo holandés. Solo que aquí se emitiría papel moneda como este billete. Conforme aumentaran las inversiones en el banco, la enorme deuda del gobierno iría consolidándose. Pero al mismo tiempo, y eso era lo más importante, el papel moneda reactivaría el comercio de Francia y con él su poderío económico. El gobierno ganó doblemente. La consolidación se tradujo en que sus grandes deudas se transformaran en acciones del Banco de Lowe. Al mismo tiempo, el regente pudo imprimir todo el dinero que quisiera. Lowe escribiría: opino que un príncipe absoluto que sepa gobernar puede ampliar su crédito y encontrar los fondos necesarios a un interés inferior que un príncipe con autoridad limitada. Tratándose del crédito, el poder supremo debe residir en una sola persona. El poder absoluto estaba en las manos del duque de Orleans, que vivía aquí, en el Palacio Real, a un paso de la residencia de John Lowe, en la Place Vendôme. John presentó su plan al duque. El premio sería nada menos que la recuperación del poder de Francia mediante una operación de ingeniería financiera. Pero eso solo representaba la mitad del ingenioso plan de Lowe. Tal como Lowe escribió, el banco ni es la única ni la más grande de mis ideas. Daré a conocer una obra que sorprenderá a Europa con cambios más asombrosos que el mismo descubrimiento de las Indias. La segunda parte del plan de Lowe consistía en fundar una enorme compañía monopolizadora del comercio, la Compagnie d'Occident. Tal como él mismo dijo, toda la nación se convertirá en un gremio de comerciantes. Y precisamente, Lowe fue nombrado director de esa compañía. El objetivo de ese proyecto tan ambicioso era América, donde los franceses reclamaban unos extensos territorios a ambos lados del Mississippi, Luisiana. El regente le adjudicó a Lowe una compañía que se llamaría la Compañía del Mississippi, y que tendría el monopolio del comercio con la nueva colonia. Se animó a todos los franceses a comprar acciones de la empresa. Lowe figuraba a la cabeza de los directores. Actualmente diríamos que Lowe aumentó la presión de la demanda pública, pero ¿por qué no? En 1716, Francia estaba sumergida en la depresión y el papel moneda de Lowe estimuló su recuperación. Al mismo tiempo, transformó una pesada y mal manejada deuda pública en acciones de un sistema privatizado de recaudación de impuestos y de una compañía comercial. ¿Qué tenía aquello de malo? Se desencadenó una fiebre de especulación y las acciones de la Compañía del Mississippi subieron desorbitadamente. Partieron con un precio de 500 libras y alcanzaron las 5.000 el 4 de septiembre. En diciembre de 1719 llegaron a las 10.000 libras. Estamos en el lugar donde todo se desarrolló. Aquí, en la Rue Quincapot, se encontraba la oficina de Lowe. Imaginemos medio París acudiendo enloquecido a este estrecho callejón para comprar acciones. Cuanto más subían de precio, más querían comprar. Era el clásico proceso de realimentación bursátil.
Fue en aquel tiempo cuando se acuñó por primera vez la palabra millionnaire. Sí, los millonarios, así como los empresarios, fueron un invento francés. En enero de 1720, John Law era el más rico de todos ellos. Luis XIV de Francia dijo una vez: «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Pero ahora el renegado John Law presumía de que «l'économie c'est moi». La economía soy yo. Cómodamente instalado en su suite palaciega de la Place Vendôme, el Hotel Ritz que vemos ahora, Law consiguió un inmenso poder financiero, el mayor de toda la historia de Francia. Como director general de las finanzas, estaba a cargo de la recaudación de los impuestos indirectos en Francia, de toda la deuda nacional, de las 26 casas de la moneda que producían las monedas de oro y plata del país, de la Compañía de las Indias, más conocida como la Compañía del Mississippi, que ostentaba el monopolio de la importación de tabaco, de todo el comercio de Francia con África y Asia, y de la colonia de Luisiana que cubría la cuarta parte de lo que hoy en día es Estados Unidos. Por otra parte, Law también poseía el Palacio Mazarin, más de un tercio de los edificios que rodeaban la Place Vendôme, unas 12 fincas, algunas plantaciones en Luisiana y un centenar de millones de libras en acciones de la Compañía del Mississippi. No estaba nada mal para un hombre que llegó a Francia hacía 12 años y que era un joueur, un jugador profesional declarado, así como un posible espía. En enero de 1720 el triunfo de Law parecía completo. El asesino escocés se convirtió en primer ministro de Francia. El problema de Law consistía en que no sabía cuándo debía detenerse. Tenía un fuerte interés personal en imprimir dinero que controlaba su propio banco para elevar el precio de las acciones de su compañía. Afortunadamente para Law, tanto su banco como su compañía operaban en el mismo edificio, el Palacio Magazin, del que era propietario. Todo lo que tenía que hacer para subir el precio de las acciones de su compañía era recorrer el pasillo que unía la oficina donde se emitían e ir a la oficina donde se imprimía el dinero. Se había convertido en el mayor traficante de influencias. Se podría decir que el sistema de Law es lo que hoy llamamos el esquema de Ponzi, creado por el italoamericano Conan Charles Ponzi. Este esquema consiste en pagar los intereses del primer grupo de incautos con dinero del siguiente grupo de incautos. Law compraba empresas y pagaba generosos dividendos, no gracias a sus beneficios financieros, sino con la emisión y venta de nuevas acciones. Como todos los esquemas de Ponzi, el efecto del sistema de Law era crear una burbuja, a la larga insostenible. Law había aumentado la presión de la demanda de la economía francesa mediante una combinación de papel moneda y confianza pública, pero su burbuja estaba a punto de estallar. A principios de 1720, Francia era presa de la burbuja del Mississippi. Pero el responsable, el renegado escocés, asesino y jugador John Law, que se había hecho dueño de la economía francesa, estaba a punto de descubrir un principio inviolable de las finanzas. Los árboles no crecen hasta el cielo. De acuerdo con la campaña publicitaria de Law, los beneficios que iba a repartir provendrían de la colonia francesa de Luisiana, que él describía como el auténtico paraíso terrenal. Estaba habitada por nobles salvajes deseosos de mostrar sus abundantes productos exóticos. Esos bienes irían a Francia pasando por una nueva ciudad situada en la desembocadura del Mississippi, Nueva Orleans,
en honor del susceptible regente francés, el duque de Orleans. Pero a la colonia solo le faltaba una cosa: colonos. Como los franceses estaban más interesados en la especulación en el mercado de valores que en la colonización, Low lanzó una campaña en la frontera franco-alemana. Varios millares de intrépidos alemanes se apuntaron y partieron rumbo a la tierra prometida, para acabar en este lugar. Esto fue lo que vieron los infortunados inmigrantes en Luisiana, una marisma infestada de insectos. En un año el 80% de los colonos había muerto de hambre o de enfermedades tropicales como la fiebre amarilla. Desgraciadamente para Low, el principal activo de la Compañía del Mississippi, el monopolio del comercio con Luisiana, no era más que humo. Como dice esta inscripción en holandés, esta es la maravillosa tierra del Mississippi, famosa por una política accionarial que por medio de una conducta de engaño y traición ha dilapidado innumerables fortunas. Sin embargo, esas acciones no son más que humo, viento y nada más. Para Low, el éxito económico se basaba solo en la confianza, pero él había defraudado la confianza de todos. En París se empezó a rumorear que los proyectos de Low no marchaban bien, y los precios de las acciones de la Compañía del Mississippi empezaron a bajar. En un intento desesperado por impedir la bancarrota, Low habló con el duque de Orleans para bajar el valor oficial de las acciones de 9.000 a 5.000 libras. Fue entonces cuando súbitamente se pusieron de manifiesto los límites del absolutismo, la propia base del sistema de Low. En unas semanas, el precio de las acciones entró en caída libre. Gran número de personas se congregaron ante el banco de Low, arrojando piedras y rompiendo cristales. En diciembre las acciones habían caído un 90% del valor nominal. Este mapa francés de la década de 1730 ofrece una maravillosa idea de la primera burbuja de la bolsa. Arriba está la diosa Fortuna volcando las riquezas de su cuerno de la abundancia. Aquí están los felices inversores que reciben las acciones de la Compañía del Mississippi de manos de querubines. Pero abajo se encuentran otros querubines cortando las acciones con una prensa, y dos más soplando burbujas. A la derecha hay dos hombres muy desgraciados, uno de ellos a punto de suicidarse lanzándose sobre su espada. Como pinchada por un alfiler, la burbuja del Mississippi había estallado. En ese momento, Low, despreciado por las masas, huyó de Francia. Nunca más volvería a ver a su mujer y a su hija. Pasó el resto de su vida en Venecia, repartiendo su tiempo entre escribir largas cartas de justificación y el juego. Murió en 1729. Sin embargo, su devastador legado siguió vivo en Francia. El estallido de la burbuja de Low retrasó el desarrollo financiero francés, apartando a sus ciudadanos del papel moneda y de la bolsa durante más de una generación. La crisis fiscal de la monarquía francesa no se resolvió durante el resto del reinado de Luis XV y tampoco mejoraría con Luis XVI. Finalmente, Francia pasó de la bancarrota a la revolución. La burbuja del Mississippi de 1719 fue la primera de la historia del mercado de valores, pero no sería la mayor de todas. Cuando hablamos de burbujas financieras, siempre nos referimos a esta.
la pesadilla que acosa el mundo de las finanzas y que últimamente ha regresado para perseguirnos, podría igualar a la que se inició el 24 de octubre de 1929 con el llamado Martes Negro de Wall Street. Durante los 3 años siguientes, el mercado de valores americano se devaluó un increíble 86%, llegando a su punto más bajo en junio de 1932. Y lo que fue peor, la deflación de los precios de los valores estaba acompañada de la peor depresión de la historia. En Estados Unidos la producción cayó cerca de la tercera parte. El desempleo alcanzó a 1/4 de la mano de obra del país. ¿Cuáles fueron las causas del crack de 1929? ¿Por qué ocurren los demás cracks? Esto trae a colación una de las cuestiones más debatidas de toda la historia de la economía. Hay muchas explicaciones para la quiebra de los mercados de valores, pero la causa común es la psicología de masas. El mercado tiene cierto parecido con un rebaño de ganado. Cuando aumenta el valor de las acciones, incluso los más inteligentes sucumben a lo que el antiguo presidente de la Reserva Federal Americana denominó exuberancia irracional. Pero cuando a veces, debido solo a un cambio del viento, la manada modifica la dirección, su comportamiento pasa de la euforia al pesimismo y el ganado sale en estampida. Si una res se asusta, acaba aterrorizando a las demás y todo el rebaño sale corriendo, aunque no sepan de qué se han asustado. Les entra miedo y huyen. El pánico se sobrepone a lo racional, hasta que todo termina. En la jerga del mercado, los compradores se vuelven vendedores, los toros se vuelven osos. Aparte de este símil, lo cierto es que los mercados reflejan la psique humana. Al igual que el Homo sapiens, son proclives a cambiar de comportamiento. Pasan de la avaricia al miedo y a la depresión. A veces se hunden totalmente. Esto ocurre con más frecuencia de lo que algunas teorías financieras predicen, pero no con tanta que nos permita estar preparados para el siguiente colapso. Si los movimientos en los mercados financieros se distribuyeran como un gráfico que reflejara la altura de las personas, apenas habría colapsos. La mayoría de los meses estarían cerca de la media, solo unos pocos tendrían grandes altibajos. La realidad es que muy pocos adultos miden menos de 1,5 metros o más de 2 metros. Esta es la típica campana de Gauss, donde los sucesos o alturas se distribuyen de acuerdo con su frecuencia. Las alturas más frecuentes se encuentran agrupadas en el centro, y los que son más bien pequeños y los gigantes en los extremos. Por eso la curva es muy empinada, porque la mayoría se encuentra cerca de la media. Pero si hiciéramos lo mismo con los movimientos diarios del mercado de valores, obtendríamos algo más parecido a esta otra curva, con menos movimientos pequeños y más movimientos grandes hacia arriba o hacia abajo. A eso se refieren los estadísticos cuando hablan de colas largas. Si los movimientos del mercado de valores se distribuyeran como las alturas de las personas, habría un descenso de un 10% una vez cada 500 años. Las caídas del mercado de un 20% al año serían tan desconocidas como las personas de medio metro. Sin embargo, se han producido 7 desplomes del mercado en el siglo pasado. No tuvieron razón los que temieron que la breve crisis de octubre de 1987 se convirtiera en un gran crack. El mercado solo pasó por un mal mes, luego se recuperó. Pero aquella burbuja fue una oportunidad de oro para ciertas sociedades anónimas.
Lo mismo que la compañía del Mississippi de John Law representó para la burbuja que inauguró el siglo XVIII, representaría la burbuja de otra compañía al acabar el siglo XX. Se trataba de una compañía que prometió a sus inversores unos beneficios que ni en los más fantasiosos sueños podían imaginar. Una compañía que presumió de haber reinventado el sistema financiero y que utilizó sus impecables conexiones políticas para dirigirlo. Enron fue calificada como la compañía más innovadora de América por la revista Fortune durante 6 años consecutivos. 7 años después de su colapso, Enron se encuentra en el cubo de la basura de la historia financiera. Sin embargo, fue pionera de muchas prácticas dudosas que siguen plagando la actualidad económica. Durante 3 años, hasta agosto de 2000, la cotización de las acciones de la compañía de Houston era altísima. Enron pasó a ser la quinta empresa mayor de Estados Unidos, con unas ganancias declaradas de 111.000 millones de dólares, casi 100.000 millones de euros. Se había convertido en la niña bonita de Wall Street. Sin embargo, solo con repasar un poco la historia, los inversores de Enron se lo habrían pensado 2 veces. Realmente la historia de Enron fue una repetición de la burbuja del Mississippi de hacía 280 años. El plan de John Law iba a revolucionar las finanzas del gobierno francés. Y Ken Lay, el presidente de Enron, planeaba revolucionar el mercado global de la energía. Durante años, la industria había estado dominada por grandes empresas que producían energía, bombeaban el gas, generaban electricidad y se la vendían a los consumidores. La gran idea de Lay era crear una especie de banco de la energía que actuara como intermediario entre suministradores y consumidores. Pretendía que Enron fuera la compañía energética más grande del mundo. Arrollada por el espíritu del momento se encontraba Sharon Watkins, alta ejecutiva de Enron. Fue algo electrizante. Éramos muy jóvenes y nos parecía que si se nos ocurría una buena idea, Enron nos daría una magnífica gratificación por ella. Igual que John Law, Ken Lay tenía amigos en las altas esferas. Lay contribuyó generosamente en la campaña presidencial de George Bush padre. Cuando Bush llegó a presidente, una de las cosas que hizo fue liberalizar la industria de la energía. Montado en la ola de la privatización de la energía, Enron compró valores por todo el mundo. Tan solo en Sudamérica su compañía tenía intereses en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde había un enorme gaseoducto que cruzaba todo el continente hasta el Brasil. Y gracias a la intervención de Bush, amigo personal de Ken Lay, Enron adquirió una acción de control del mayor gaseoducto de gas natural del mundo, aquí, en Argentina. Por encima de todo, Enron se dedicó no solo a la energía, sino a los 4 elementos de la antigüedad: tierra, agua, fuego y aire, y comerció incluso a través de Internet. Enron capitaneó la inquietante subida de Wall Street de una forma que traía recuerdos de la burbuja del Mississippi. A pesar de sus avisos contra la exuberancia irracional, el mercado fue impulsado por el presidente de la Reserva Federal Americana, Alan Greenspan. Como en tiempos de John Law, solo se podía producir una burbuja en el mercado de valores si había abundancia de dinero. Y como los intereses aumentaron tan solo una vez entre febrero de 1990 y junio de 1995, Greenspan se aseguró de que volviera a ocurrir. Las recompensas para los inversores fueron inmensas y también para los directivos de Enron en Houston, que fueron incentivados generosamente con acciones. En 3 años a partir de 1997, el valor de las acciones de Enron se multiplicó casi por 5, desde menos de $20 la acción hasta más de 90. Volvía de nuevo el fantasma de la compañía del Mississippi.
Incluso una ciudad acostumbrada a la extravagante vida originada por el petróleo no había visto nada igual. Aquí es donde vivían Ken Lay y sus ejecutivos de Enron, River Oaks, el barrio más selecto de Houston. En el último año de su existencia, Enron pagó a sus 140 altos ejecutivos una media de $5.300.000 a cada uno. Las ventas de coches de lujo se dispararon. Nos daban múltiplos de nuestro salario base. Lo normal era recibir una paga del 75% de nuestro sueldo base anual. Eso era lo que podíamos esperar. Pero queríamos más, una bonificación 2, 3, 4 veces el salario base anual. Lay, la base de la empresa, quería los estándares morales más elevados para su compañía. Enron is a company that deals with everyone with absolute integrity. We play by all of the rules, we stand by our word, we mean what we say what we mean. El único problema consistía en que, al igual que el sistema de John Lowe, el de Enron fue un elaborado fraude. Hey, this is David up at Enron. There's not much demand for power at all, and we're running kind of fat. En esta cinta, un empleado de Enron habla con otro de El Paso Electric Company de cómo chantajear a los consumidores de California parando centrales para restringir el suministro de energía. If you took down the steamer, how long would it take to get it back up? 3 or 4 hours, something like that? Oh, yeah. Okay. Well, why don't you just go ahead and shut her down then, if that's okay? Okay. Los resultados fueron no solo la elevación de precios que Enron quería, sino que a pesar de que se disponía de energía de sobra, los consumidores sufrieron repetidos apagones. Enron engañaba de varias maneras. Los valores declarados de la compañía estaban muy inflados. Su innovación financiera principal era hacer desaparecer las pérdidas de los libros de contabilidad para disimularlas bajo el eufemismo de entidades de propósitos especiales con nombres dudosos como Cheuco y Raptor. Los ejecutivos de la compañía debían camuflar las pérdidas para que pareciera que los beneficios eran extraordinarios. Aquello no podía durar mucho. Cuando se amañan los libros y cuando se trata de ocultar la realidad, estás perdido. Cuando vieron que se acercaba el final, Lay y sus socios hicieron que el valor de sus acciones bajara millones de dólares. Pero aseguraron al público que las acciones seguirían subiendo. Al igual que los intentos desesperados de John Lowe por impedir la caída libre de las acciones de la Compañía del Mississippi, las garantías de Ken Lay fueron en vano. El 15 de noviembre de 2001, Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal Americana, recibió el premio Enron por los servicios públicos distinguidos, sumando su nombre a una lista de honor en la que figuraban Mikhail Gorbachev y Nelson Mandela. Greenspan lo merecía, porque sin su política monetaria de finales de los 90, la burbuja de Enron y la burbuja de .com, que coincidió con ella, habrían sido imposibles. Justo después de la entrega del premio Enron, la compañía entró en bancarrota. La empresa debía miles de millones de dólares, pero no se sabía cuántos. Cuando Enron se declaró en bancarrota en diciembre de 2001, sus directivos se reunieron con sus acreedores para decirles: sabemos que en nuestra contabilidad decimos que tenemos una deuda a largo plazo de 13.000 millones de dólares, pero la realidad es que son 38.000 millones. Había 25.000 millones más de deuda que no aparecían en los libros de contabilidad. ¿Les sorprendieron esas cifras? ¿Sabían que existían problemas, pero no a esa escala? Sí, nos sorprendió a todos. El día anterior habían despedido a 4.500 empleados de las oficinas centrales de Enron. A los ejecutivos se les agradeció sus servicios con un último cheque. En mayo de 2006, Ken Lay fue declarado culpable de 6 acusaciones por fraude de valores y fraude con medios electrónicos. Su colaborador, Jeffrey Skilling, fue condenado a 24 años de prisión.
Ley murió antes de ser sentenciado mientras estaba de vacaciones en Aspen, Colorado. Pero las prácticas fraudulentas que promovieron la subida de Enron no desaparecieron. Por el contrario, el hábito de ocultar las pérdidas en los libros de contabilidad estaba extendido por todo el sistema financiero occidental. Desenmascarar este método fraudulento sería un factor clave para la crisis actual. Yo creo que en muchos aspectos el problema de Enron es como una especie de virus que se ha extendido a los mercados financieros. Parte de los mismos operadores financieros de Enron trabajan ahora en los bancos y en las empresas energéticas. Esa gente está repartida por todos los mercados financieros. Ciertamente, las sociedades accionariales son una institución milagrosa. Pero a lo largo de la historia, algunas se han comportado de manera indeseable, de la misma forma que de vez en cuando han aparecido mercados irracionales. Los dos van de la mano, porque cuando se produce una estampida, muchos se ven arrollados por ella. Como hemos visto durante el año pasado, el camino de los mercados financieros no es todo lo fácil que se desearía. Desde que se inició la caída actual del crédito, algunos mercados de valores se han depreciado en un 50%. Al igual que las esperanzas cambian de un exceso de optimismo a otro de pesimismo, de la ambición al pánico, los valores siguen una línea que no difiere mucho de la de los picos de los Andes. Los inversores esperan que cuando haya que bajar de la cumbre de la euforia, se pueda hacer por una pendiente suave, no por un abrupto precipicio. ¿No hay nada que nos pueda proteger de la metafórica caída por un precipicio? Como veremos en el siguiente episodio del Poder del Dinero, las finanzas tienen dos caras, una de riesgo y otra de beneficios. La cuestión es, ¿estamos asegurados o rodeados de riesgos?